Pues muy buenas a todos. Volvemos con estas entrevistas de Hagan Lío y hoy vamos a conversar con el padre Philip Moss. Él nació en Quito, en Ecuador, hace 38 años, pero creció en los Estados Unidos, en Washington. Y primero estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Notre Dame, trabajó por varios años en Nueva York. Antes de emprender los estudios teológicos, vino aquí a Roma y fue ordenado sacerdote hace menos de un año, ¿verdad? Sí. Ujú. Actualmente vive en Nueva York, donde está, pues eso, en su primer año de labor sacerdotal. Y hace un mes escaso, pues conversamos porque pasó por aquí, por Roma, a presentar su tesis doctoral, que es sobre lo que vamos a hablar a grandes rasgos, ¿no? Es un tema muy interesante que creo que vale la pena reflexionar. Entonces, Phil, muy buenas y gracias por estar hoy conversando aquí con nosotros. Muchas gracias, Ramón. Sí, sí. Pues nada, nos lanzamos, ¿no? Claro. Pues no sé, a ver, pues la pobreza es un tema fascinante. La verdad es que entonces mi tema ha sido la virtud de la pobreza cristiana en la enseñanza de San José María. Fue un tema que no lo tenía en mente antes de hacer la tesis. Ujú. Yo quería hacer algo sobre San José María, entonces fui al profesor y me dijo, oye, este tema es muy interesante. Entonces yo me siento muy afortunado de haber podido hacer esta tesis. Pero Porque, claro, ahora es con el Papa Francisco, parece que su carisma también sí, ha renovado los total, deseos de la Iglesia por atender, llegar a los pobres, a las periferias, ¿no? Tiene varias como frases emblemáticas total, sí, donde subraya este tema, ¿no? Pero en una sí, pobreza no solo material, sino también sí, espiritual, que a veces en el primer mundo podemos pensar que lo tenemos todo, que vivimos en sí, una sociedad del bienestar, pero también hay como gran pobreza de sentido de la vida, de vacío de sí, trascendencia, ¿no? sí, Entonces sí. quizás ha ido por ahí el tema, ¿no? Sí, efectivamente. No, entonces es un tema muy grande y lo que he ido descubriendo es como es un tema que está muy pegado a lo que es la santidad, Ok. ¿no? Porque en el fondo, pues cuando pensamos en pobreza, muchas veces pensamos en el modo de usar los bienes materiales, Ujú, y es verdad. O sea, la pobreza es el uso, es el amor en el uso de los bienes materiales. ujú, Pero a la vez, o sea, tiene sus raíces en como una pobreza más existencial, creatural, ¿no? O ok, sea, como hemos recordado en el miércoles de ceniza, pues somos polvo, ¿no? ujú, Somos poca cosa. Y siendo poca cosa es que nada nos pertenece. ujú, Entonces, y si la santidad es recibir el don de Dios, como la vida ok, divina de Dios, digamos, la pobreza es como nos sitúa, ok, es como situarnos en nuestra pobreza creatural, existencial, pues para poder recibir ese don de la vida divina al Señor y luego, pues dejar que ese amor, digamos, configure, pues nuestra vida, también en el uso de los bienes ok, materiales. ¿No? Entonces es como recibir esa vida divina para luego pues poder amar ok. con las cosas. Y llama la atención que el propio Señor señala en las bienaventuranzas, que es como ese manual de instrucciones para alcanzar la santidad, la Sí, felicidad. sí, eh, La primera bienaventuranza, ¿verdad? Es sí, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino sí, de los cielos, ¿no? Entonces ya sí, establece como un puente, una relación sí, muy directa entre la pobreza, pero no solo la pobreza, como decías, de cosas materiales, sino un sí, paso más allá de sí, espíritu y el reino de los cielos, es decir, el destino al que tenemos que aspirar todos, ¿no? O sea, no es sí. algo menor, parece. Sí, 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 sí. Efectivamente, no, yo creo que esto es un punto fundamental y de hecho San José María, en uno de los textos más importantes en que habla del espíritu de pobreza, esto lo dice de modo muy claro. Dice, quien no tiene el espíritu de pobreza no tiene el espíritu de Cristo, Ok, ¿no? Entonces, es una cosa no accesoria o secundaria, es ok, esencial en la vida cristiana. Y lo es especialmente, como tú dices, porque el Señor mismo se hizo pobre y el ujú, Señor mismo asoció la pobreza a su vida, también a la vida de sus discípulos. Entonces, si uno quiere seguir o imitar a Cristo, tiene que imitar a Cristo también en su pobreza.
Entonces, aquí creo que el gran reto, pues uno es más fácil para la imaginación pensar en, pues, en una persona que sigue al Señor en la vida religiosa, que se desprende de las cosas, pero eso, o sea, ¿cómo se hace en la vida, pues, para una persona que no está llamado a ese camino? Ok, Pero sí, pero bueno, yo creo que es como un elemento esencial de la vida ok. cristiana. Y entonces, Phil, ¿cómo definiríamos después de estos años de trabajo, de reflexión, de lecturas, tantos autores, en concreto Sí, San José María? O sí, sea, a veces cosas las cosas más sencillas son difícilmente definibles de forma concisa, clara. Entonces, sí, después de todo este recorrido que has hecho reflexionando sobre este tema, sí. ¿tendrías una definición de pobreza? O sea, Sí, de... Ok. la verdad es que tengo varias definiciones, porque, ¿no? Bueno, Porque la pobreza es sí, como una realidad muy, muy amplia. Depende como del punto de vista que quieres, que es como definir la santidad. Bueno, pues la ya, santidad sencillamente es el amor de Dios, ¿no? ok, Este, a ver, la pobreza, yo creo que ¿qué es la pobreza cristiana? La pobreza cristiana es vivir la pobreza de Jesucristo en la propia vida. Entonces yo ya, creo que este es el punto fundamental, que no queremos solamente como vivir un cierto, digamos, tener como una indiferencia ante los bienes materiales. ok, No, se trata de vivir la vida de Cristo y entonces informar nuestra propia vida con la pobreza de Jesucristo, participar en su pobreza. Entonces, bueno, yo creo que eso es como el nivel un poco más espiritual, ¿no? Entonces, tener eso en primer plano. Pero ok, luego, digamos, eso en nuestro día a día, ¿cómo, o sea, qué es, no? Entonces, pues en la visión de San José María, él subraya mucho el desprendimiento. ok, Entonces, la pobreza es el desprendimiento ante todo lo que no es eh, definitivo. Digamos que ok, lo único que es definitivo es Dios. Entonces es desprendimiento ante todo, ok, básicamente, todo lo que no es Dios, ¿no? Entonces desprendimiento hacia los bienes terrenos, el tiempo, las posesiones, pero también los propios talentos, ¿no? Y en el fondo también la propia vida, la propia salud. Y ok, es abandonar todo en las manos de Dios, ¿no? Y como recibir pues la vida del Señor y vivir como digamos, como en ese lugar de confianza, ¿no? Y de fe. Entonces es desprendimiento. San José María subraya ah, mucho desprendimiento. muy bien, Y eh, sí, no sé, que tenías una ok. pregunta. Sí, pensaba que bueno, que aunque puede resultar algo como muy evidente, ¿no? O Sí, sea, a veces no sé si en la iglesia o los cristianos no lo hemos sabido predicar bien y hemos reducido la pobreza a términos, pues bueno, ahora estamos en Cuaresma y toca sí, hacer actos sí, de limosna, de pobreza y tal. Y sí, entonces podemos reducir, el Señor habla de pobreza de espíritu y podemos sí, reducirlo a hechos puntuales, ¿no? Y claro, entonces pensaba ahora cuando estabas hablando un concepto de pobreza así como más amplio, es sí, decir, a veces es que en los propios cristianos o en la iglesia no se ha predicado bien, no hemos sabido explicar que, pues que es una virtud, sí, que no son hechos concretos, sino que sí, es algo como que da también forma a nuestra vida cristiana. sí, Y pensaba que ciertas deficiencias a la hora de comunicar sí, sobre cómo vivir esta virtud y no sí, reducirla, ¿no? sí, 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 efectivamente. Sí, sí, a veces cuando pensamos en la pobreza pensamos en como las cosas que hay que hacer, Ok, ¿no? Puedo, no puedo. ¿Puedo tener ese reloj? No puedo tener ese reloj. ¿Puedo tener el coche? No puedo tener el coche. ¿Puede hacer esta actividad? No puedo hacer esta actividad. Entonces, si eso es la pobreza, eso es una visión muy pobre de la pobreza. Solo mm, reducir la pobreza como una casuística, ok, ¿no? El tema es que sí, efectivamente, la pobreza sí es una cosa muy concreta. Si es que va a informar la vida hay que tomar estas decisiones, pero hay que llegar a los motivos de fondo, ¿no? claro, Y, a ver, yo creo que un par de imágenes que pueden ayudar.
a lo largo de estos años pues, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente sobre este tema y ha sido súper Ujú, bonito y ujú. ver cómo esto se hace realidad en la vida, ¿no? Ok, Entonces, hablando con una madre, ella pues decía que le parecía que como su, a ver, ¿cómo decirlo? Que estaba hablando en referencia al desprendimiento con sus hijos, ¿no? mm, Y la importancia de dejar a sus hijos pues a vivir su vida y pues ser libres ante el Señor, ¿no? Entonces ella decía que ella se imaginaba ella misma como con las manos enfrente y como veía como una mariposa que va, está por ahí, va volando y luego de repente aterriza en las manos, ¿no? ok, Y entonces mientras esa mariposa está en sus manos, ella vuelca en esa mariposa todo su amor, todo su cariño, pero luego llega el momento en que la mariposa se va, ¿no? ujú, Entonces yo creo que esto es un poco la actitud que queremos tener con la vida y también con los bienes terrenos, que no somos propietarios, mm, ¿no? Y cuando esos bienes están en nuestras manos, están ahí para nosotros, para volcar nuestro amor. En el fondo es para dar gloria a Dios, pero luego también para servir a las personas en nuestro entorno. Pero luego llegará el momento en que esos bienes pues ya no estarán en nuestras manos, ¿no? Pero para nosotros no es ninguna crisis, no es ningún problema. Eh, Vemos todo como oportunidad para amar. Yo creo que hay varias cosas aquí. Por un lado, yo creo que uno ve que nuestro proyecto de santidad incluye un proyecto de pobreza. ¿No? Porque este señor se estaba preguntando o viendo que el Señor me está llevando a través de un camino de desprendimiento. Entonces es mm, algo que Él está haciendo en mí mm, y yo quiero secundar, ¿no? Él me está invitando a desprenderme de muchas cosas y luego que eso también se materializa en un sacrificio concreto, que en este caso fue pues no dar importancia a esa casa, ¿no? Y buscar otra cosa. ujú. Entonces, y en el fondo Claro. también esa pobreza, cuando uno vive la pobreza, también sale a la luz cuál es su identidad. Entonces vivir la pobreza pues también nos ayuda a ser quienes tenemos que ser. Ok. No, me estaba pensando mientras hablabas y me han venido diferentes luces. La primera es que a diferencia de una idea así como muy teórica, intelectual de cómo vivir la pobreza, al final realmente informa toda la vida. O sea, Es no es todo, que haya un sí, no es que haya un aspecto que no se convierta en vida, sino que sí, es que vivir la virtud de la pobreza es ser, llevar una vida cristiana, ¿no? O sea, sí. viene como en el pack, ¿no? Y Claro, yo creo que es muy como va muy unido como la santidad, o sea, la efectivamente. santidad informa toda la vida. Yo creo Y- que el espíritu de pobreza está muy pegado a la santidad, oh, informa toda la vida ok. y se expresa de muchas maneras. Y en segundo lugar, lo has comentado al principio, que quizás puede ser más sencillo desde el punto de vista práctico, pues vivir la pobreza si tienes una vocación religiosa y Sí, quizá ya sabes que es un voto, digamos, que sí, haces y que sí, forma parte de tu identidad. Eh, claro, los laicos, ¿no? Una sí, vocación secular, laical, en sí, medio del mundo, donde vas a sí, tener que manejar los bienes materiales, porque tienes que mover y vas a utilizar un coche, porque tienes que trabajar y vas a utilizar un ordenador. claro, Y incluso pueden ser bienes muy buenos y sí, que estar muy bien, ¿no? sí, Eh, claro, ahí hay un reto, se puede decir, de otra categoría, ¿no? sí, Mayor en el sentido de que vamos a tener que utilizarlos sí o sí, y ya nuestra actitud ante esos bienes determina también cómo estamos viviendo la pobreza y cómo estamos siendo cristianos en esas sí, circunstancias. sí, Eh, no sé, ¿qué opinión tienes tú con lo que has estudiado, investigado o sí, directamente de tus 9, 10 meses de labor sacerdotal, que seguro que ahí también habrá sido un cambio sí, considerable a la hora de sí, recomendar todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo sí, vivir la pobreza en tu vocación plenamente laical, como laico, también dando con ese aspecto de ser testimonio de cara a los demás, de decir, bueno, sí, yo quiero ser buen cristiano y sé que sí, otros se van a mirar en mí, que tengo que hacer actos de solidaridad, porque eso es lo que me sí, está llamando ahora mismo la Iglesia. sí, 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 sí.
Efectivamente, yo creo que es fundamental como puntos claves de tener en mente. Es uno, pues es que la vida es una vocación al amor, ¿no? Entonces, es en el amor en que descubrimos el sacrificio que el Señor nos pide. Entonces sería un error plantearse como qué sacrificios tengo que hacer sin un horizonte de amor, porque al fondo eso acaba siendo como una cosa agotadora, simplemente renunciar por renunciar. ¿No? Entonces la cuestión es, Señor, ¿tú cómo me estás llamando a amar? ¿No? Y la parte muy en el centro de esa pregunta es la identificación con Cristo, que es la santidad. Entonces, yo creo que el deseo de vivir la pobreza cristiana nace en gran parte de esa fascinación con Cristo, ¿no? O Ujú, sea, yo quiero amar a Cristo con toda mi vida y Cristo se hizo pobre, entonces yo también, yo también. Entonces ahí no es tanto como unos escalones que tengo que seguir para llegar a tener una relación con Cristo, sino que pues eh, bueno, entonces todo eso, a ver, ¿cómo lo encuadramos en la vida laical, ¿no? Entonces, la vida secular en el medio del mundo, digamos, hay gran variedad. No sé, no es, entonces aquí hay mil modos de cómo vivir la santidad, de cómo vivir la pobreza. La manera en que lo vive, pues, un agricultor es muy distinto de cómo lo vive un médico. La manera en que lo vive un padre de familia con 10 hijos es muy distinto, pues, al pues, sí, puntero. no está casado, está buscando su camino, ¿no? Sí. Pues, entonces... pero para todos, ¿no? Recordamos, la llamada universal a la santidad incluye esta llamada universal a la pobreza, y en viviendo la pobreza, pues descubrimos quiénes somos. Ujú, Entonces, y esto San José María lo diría claramente, pues él decía, no quiero dar criterios fijos, quiero dar unas orientaciones básicas, pero luego para que tú vayas y te pongas delante del Señor, ¿no? Y dices, Señor, ¿tú qué quieres para mí? O sea, ¿cuál ujú, es tu plan para mí y para mi vida? Y luego entonces él decía que es una cuestión de vida interior, entonces es tu vida de oración donde tú vas descubriendo, ¿no? Yo creo que como ese marido que a partir de su vida de oración y también como estando atento a su mujer, él se da cuenta de que para mí esta casa no es esencial, entonces prescindo de ella, ¿no? Entonces lo mismo para todos nosotros, ¿no? En nuestro, a ver, esta cosa, este objeto, este uso de tiempo, ¿esto es necesario? ¿Esto es necesario para mí? ¿Y eso qué significa? ¿Esto me va a ayudar a amar en la manera que Dios quiere que yo ame a las personas? Entonces, pues por eso también la pregunta de la pobreza es que es una pregunta que, digamos, que te ayuda a tener rectitud de intención. O sea, ¿qué buscas? ¿Qué ujú. buscas, no? En la medida que vas respondiendo a esa pregunta, te das cuenta lo que es necesario y lo que no es necesario. Y Ok. luego ya resulta casi fácil como prescindir de lo que no es necesario. Ok. Y creo que vamos ya acercándonos como a lo más nuclear, ¿no? Sí, Hemos visto que, por ejemplo, que la pobreza no se contrapone con la miseria, la suciedad o sí, vivir pobremente en el sentido de cutre, ¿no? Que sí, diríamos sí, aquí, ¿no? O sea, que es sí, algo, es una actitud cristiana del corazón que me lleva a amar y por lo tanto a no poner obstáculos entre Dios y yo, ¿no? sí, Pero sí, ojo, siempre viene la típica pregunta así un poco capciosa, ¿no? El señor dice lo siguiente, que les será muy difícil a los ricos entrar al reino de los cielos. Eso lo pone así sí, en el Evangelio, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, aquí no quiero pillarte, ¿eh? En el sí, sentido de, pero ¿consideras que la pobreza es poco compatible con la riqueza material? Es decir, si a mí me va muy bien, tengo muchos bienes materiales, me va a sí. ser más difícil mm, vivir esta virtud y por lo tanto, si informa a todo el cristiano, pues llevar una vida cristiana más coherente. Sí, 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 sí. No, yo creo que ahí estás como poniendo el dedo en un punto clave, ¿no? Porque por mucho que la creación sea un don, lo es, ¿no? Y queremos recibir ese don con amor, ¿no? Y corresponder a ese don con entrega.
Eh, la realidad es que somos pecadores. La realidad es que tenemos concupiscencia. La verdad es que tenemos un corazón que se apega a las cosas. Y pues toda persona que toma en serio su vida cristiana tiene experiencia de eso, ¿no? De cómo el corazón puede ser traicionero, ¿no? Ujú. Y puede apegarse a las cosas, a las personas, a las propias ideas, a las opiniones. Y entonces, pero esa triste experiencia no nos tiene que, digamos, ¿cómo decirlo? No nos tiene como que perder de vista la realidad más grande, que la creación es don, la creación es amor de Dios y Dios quiere dar la creación a nosotros. Y pues nosotros en recibir ese don y volcar en ese don nuestro amor, pues hace que el amor de Dios brille en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, como tú has señalado, es más una cuestión de corazón, no es una cuestión de cantidad. Ok, ¿No? Pero aquí hay que ser, digamos, muy sinceros, muy honestos con uno mismo. Y también dar mucha importancia al mensaje exigente del Señor el Evangelio, ¿no? Que efectivamente Él dice que es difícil entrar al reino de los cielos para quien es rico. Entonces, yo creo que para todos tenemos que tener esa visión, esa ver una llamada como a vivir con sobriedad, con ujú, austeridad, pero eso no significa necesariamente vender todo lo que tienes, ok, ¿no? Pero es usar las cosas de modo sobrio, pero de manera que el uso que das a las cosas pues sea para la gloria de Dios y para hacer mucho bien en el mundo. ok. Entonces, verse como administrador. Me ha gustado eso que has dicho, que la pobreza no se mide en cantidad. Eso es Sí, rompedor. O sea, me parece que sí, es un mensaje que he escuchado y quizás lo puedes, porque lo sabrás mejor y lo has leído más veces que yo, sí. explicar ese ejemplo que ponía San José María de un pobre que tenía una cuchara de Sí, peltre ujú, que, sí, que solo tenía eso, ¿verdad? Pero que sí, estaba tan apegado que la sí, observaba, la lamía, la guardaba sí, y no le dejaba a nadie que, ni que mirara la cuchara. O sea, era alguien sí, materialmente sí, muy pobre, pero que en el fondo se podría catalogar dentro de la categoría de los ricos, sí, porque efectivamente, estaba totalmente apegado, ¿no? efectivamente. Y luego, pues en ese mismo, eh, pasaje de esa homilía, luego él describe, pues, una señora noble que tenía muchos bienes, pero que decía que esta señora era muy generosa, no Ok, pensaba en sí misma, que cuidaba muy bien a la gente. Entonces él dice, pues, ¿quién de estos dos personajes era pobre de espíritu? Pues la segunda. muy bien, muy bien. O sea Sí, que es importante no asimilar pobreza a, a cantidad, ¿no? O a sí, dinero en la cuenta bancaria o, ¿no? sí. Muy bien, muy No, yo bien. creo que hay que ver, ¿no? Pues como todo el mundo, ricos y pobres están llamados a la santidad, todo el mundo, ricos y pobres económicamente, están llamados a la pobreza cristiana y cada uno tendrá su camino. Ok, Sí. interesante. Ujú. Para ir cerrando, Phil, aunque está siendo muy interesante y creo que estamos ahí aprendiendo mucho, siglo XXI, Sí, 2024, ¿no? sí, Em, ¿Cómo crees que los cristianos pueden vivir esta virtud después de todo lo que hemos dicho, de lo que has estudiado, en las sí, circunstancias actuales? Es decir, sí, con bienes materiales, con móvil, con redes sociales. ¿Qué consejos, si tuvieras que ser muy práctico, si tuvieras delante un chaval que aconsejarle, que te pide ayuda por este tema? ¿Qué es sí, lo que te saldría decirle como de una manera más, sí, práctica? sí. A ver, yo creo que lo primero es rezar, ¿no? Entonces, como dice San José María, es una cuestión fundamental de vida interior. ¿No? Entonces, cuando uno reza, pues desarrolla una sensibilidad, ¿no? Para cómo entender su vida, Ujú. ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues despertar amor, ¿no? Despertar amor, en primer lugar, en el darse cuenta cómo tú eres una persona amada, en primer lugar por Dios y por tu familia, y luego eso despierta en ti como un deseo de amar. Y entonces, en amar a las personas,
pues ahí descubre, pues digamos, las oportunidades para vivir la pobreza. Por ejemplo, un chico joven, ¿no? En la medida en que él se da cuenta lo mucho que su ama sus padres, él estará más dispuesto a hacer el sacrificio, quizás renunciar a un plan con sus amigos para cuidar a sus padres o cuidar a algún hermano, o pues no lo sé. Entonces, como despertar amor. Entonces, vida interior, despertar amor, pero luego también yo creo que como entrenarse en la sobriedad, ¿no? Entonces, como todo en esta vida, ¿no? Pues nosotros tenemos que ejercernos. Como el que quiere jugar fútbol, tiene que entrenarse pues en el fútbol para luego poder moverse por la cancha con gran libertad. Yo creo que también lo mismo con nosotros en las virtudes, también en la pobreza, que, digamos, ejercernos en esa práctica de la pobreza, renunciando a algún dulce, algún capricho, pues sí, hacer el sacrificio de usar el tiempo bien, pues todo esto nos ayuda luego a estar como abiertos, despiertos a lo que el Señor nos va a pedir. Muy bien, pues Phil, muchísimas gracias. Me ha encantado Nada, Ramón, no, un placer, personalmente un placer. volver a hablar tranquilamente sobre el tema, volver a vernos. Sí, Y sí, yo creo que puede hacer bastante bien esta conversación. Esperemos que ayude a bastante gente. bueno, me Luego yo alegro. creo que también animarles a la gente que verá el vídeo a que lean los textos del Papa, ¿no? También, Sí, que no se queden solo con los mensajes así de salir a las periferias o el Papa de la sí, Misericordia, sino que detrás de todo eso, o sea, no le ponen esos títulos por algo, ¿no? Por caídos del sí, cielo, sino que tienen un sustento detrás que el Papa en el Magisterio pues, está subrayando la sí, importancia de la pobreza, de esta virtud, que hoy hemos sí, intentado desglosar. sí. Y luego no sé si tu tesis va a ser publicada, si quieres divulgarla, pues nos encantaría en un momento dado pues también decirlo Por aquí en supuesto, el canal sí, de YouTube cuando sí, sí, llegue y si sí, tienes algunos artículos, sí, supongo que será en inglés, pues también los ponemos aquí en el vídeo para sí. que llegue a mucha más gente, claro. Sí, 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 desde luego la tesis se publicará. Ah, bien, Entonces, perfecto. y bueno, Pues tengo la ilusión de ir, pues sí, pues tratar de como aprovechar todo esto para, sí, para ayudar a la muy bien. gente. Pues si te Sí, parece, cojo la palabra y cuando se publique hacemos algún tipo de vídeo colaboración y nos lo explicas mucho mejor. perfecto, sí, 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 Perfecto. excelente. Bueno, un fuerte abrazo, Phil. Bueno, Gracias por Ramón, todo. de nada, Adiós. sí, adiós.